Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias pues, por permitirnos compartir este tiempo con ustedes. Como integrante de Avanza Colombia, es muy satisfactorio para nosotros poder compartir también los conocimientos que a través de la industria de la logística hemos tenido en la gestión de riesgos. Y pues nada, cualquier inquietud, pues al final estaremos atentos con las preguntas. Ya les voy a compartir entonces mi pantalla. Diana, ya se ve tu pantalla. Lo que sí es que te estoy escuchando con un poco de eco. Por favor, si los asistentes me confirman cómo escuchamos a Diana y yo te confirmo. Ahí mejor. Sí, mucho mejor. Listo. Bueno, entonces, como lo decía Natalia, la gestión de riesgos para nosotros en Ranza ha sido un pilar fundamental en todo el sistema integrado de gestión. Digamos que la oportunidad de trabajar en una empresa logística del sector tanto farmacéutico, alimentos y demás, y genera un gran reto y es poder integrar todos los requisitos, tanto técnicos, legales y de los clientes, desde diferentes factores técnicos y pues finalmente regulatorios. En esta parte final de regulatorios, pues tenemos los temas de HSE y finalmente migrar esta información, perdón, eh, y enfocarla en nuestra visión, que es convertir la logística en la ventaja competitiva de las empresas en Latinoamérica. Entonces, al ser una compañía logística latinoamericana con diferentes sedes, en Colombia, Honduras, Guatemala, Salvador, Ecuador, y a nivel de Colombia, con casa matriz en Perú, perdón, y a nivel de Colombia, no solamente en Bogotá, sino que estamos en Cali, Medellín, eh, Medellín, Bogotá y demás. Entonces, finalmente, pues, generar una gestión de riesgos que sea extendible a cada una de estas sedes, en donde tenemos pues, muchos colaboradores y muchos tipos de operaciones, pues genera un gran reto. Ese reto, como compañía, lo hemos acogido a través de una cultura, nosotros tenemos la cultura modo C, en donde integramos nuestra visión, nuestro propósito es llevar bienestar. Entonces, desde este propósito nosotros involucramos los temas de bienestar de nuestro personal, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros terceros, y tenemos entonces 5 pilares. Dentro de esos 5 pilares, obviamente nuestro cliente, nuestro personal interno, a través de valorarnos y felicitarnos, el trabajar en equipo y el retarnos e innovar pues, con toda la tecnología día a día. Y el último pilar, que pues, se ha vuelto en uno de los más importantes y sobre todo en la situación actual, es el vivir seguro y respetar nuestro entorno. Entonces, desde este pilar, nosotros como compañía integramos todos los requisitos, tanto de seguridad y salud en el trabajo como ambientales, y pues para garantizar que estos requisitos sean adecuados a nuestra operación, a nuestra organización, pues obviamente implica una evaluación de riesgos, ¿sí? Y esta evaluación de riesgos tiene que ser enfocada desde la cadena de valor, no solamente en la operación logística como tal, sino de los que nos surten, ¿sí? O son nuestros clientes o son nuestros proveedores de diferentes productos, de diferentes materias primas, de diferentes alimentos, y también pues de cuál es el comportamiento de nuestro cliente final, ¿sí? Es decir, conocer muy bien nuestro entorno. A nivel normativo, pues todos sabemos que la gestión del riesgo arranca desde establecer este contexto y es una actividad o una tarea que se debe hacer rutinaria, cíclica, que es constante, que es de mejora y que obviamente tenemos que tener diferentes puntos o diferentes enfoques en donde pues, tenemos riesgos de tipo de cumplimiento regulatorio, legal, riesgos operativos, riesgos tecnológicos, riesgos estratégicos, financieros, de servicios, finalmente de imagen. Y con las modificaciones que han tenido las últimas normas, ha salido a flote un tema y es un riesgo que se presenta frente a la gestión del cambio. ¿Sí? El cambio ya sea en el entorno de la organización o a nivel interno. ¿Sí? Entonces, estableciendo todo ese contexto desde estos diferentes puntos de vista, identificar o apreciar el riesgo, identificarlo, analizarlo, evaluarlo para finalmente establecer una estrategia, una acción y un plan de intervención o tratamiento de los riesgos, pues no sería efectivo
si a través de toda esta cadena no garantizamos, como lo indicaba Natalia, una comunicación, una consulta y un involucramiento del personal de la organización, ¿sí? Y que también, si todo esto lo hacemos y no tenemos un adecuado seguimiento y revisión, pues finalmente no logramos los objetivos, que es a través de esta gestión del riesgo minimizar el impacto para la compañía, para los colaboradores y pues finalmente también para el medio ambiente y nuestro entorno, ¿sí? Dentro de esos requisitos normativos, dentro de la evaluación de riesgos, nos solicita también gestionar una serie de planes, programas y controles, y que estos controles siempre tienen que tener el escenario de cómo atender contingencias y emergencias, y esto no se debe quedar solamente en el papel, sino que también llevarlo a ejercicios prácticos y simulacros que permitan evaluar si finalmente esos planes o programas son asertivos y finalmente minimizan el impacto que se quiere. Entonces deben ser coherentes con la cadena de valor o con la cadena de suministro que nosotros manejamos en la organización. Debe integrar una serie de planes, programas y controles puntualmente establecidos en cada una de las actividades de la compañía, y se debe garantizar que estas actividades y estos controles se realicen de manera segura, ¿sí? Y como les decía, finalmente realizar ejercicios prácticos y simulacros que pongan a prueba estas medidas de protección para saber si son realmente efectivas, y que estas pruebas, estos simulacros sean evaluados como respuesta a eventos críticos, ¿sí? Y finalmente esta evaluación de riesgos pueda enlazarse con nuestros planes de emergencia y contingencia operativos. Eh, para tener el contexto global, y quise traerles pues, algo de información, nosotros como compañía siempre, pues, por ser una compañía multinacional, evaluamos entonces cuál es el contexto a nivel nacional, a nivel global de los riesgos. Entonces, en la página del Mundial de Gestión de Riesgos, hay una base de datos muy buena que nos indica pues cuáles son los riesgos que actualmente están impactando a la mayoría de las compañías, y los tabulan en una serie de ranking, por decir así. Entonces, los riesgos con los que nos enfrentábamos en el 2019, ¿sí?, eran un poco de riesgos sociales, financieros, de desempleo, de comercio ilícito, ¿sí? Y por allá hacia la última lista aparecían temas ambientales, ¿sí?, la crisis del agua, ataques terroristas y demás. Pero si hacemos ese mismo ejercicio con los riesgos globales en el 2020, nos encontramos que empiezan a ser el top número uno todos los riesgos asociados con factores ambientales. Entonces, las condiciones de clima, los desastres naturales, la pérdida de la biodiversidad, los desastres a nivel ambiental, ¿sí? Ataques cibernéticos, pues obviamente ya más críticos, y sobre todo en estos temas de virtualidad, ¿sí? Y eso finalmente pues nos indica cómo se hace la evaluación de riesgo, siempre asociando el impacto y la probabilidad con la que se presenta, pues cuáles son los riesgos más críticos a atacar. Y finalmente vemos en el cuadrante superior que todos estos riesgos ambientales y riesgos sociales o asociados a las personas son los que están punteando en ese top 10. Entonces, de ahí que todo lo que hagamos en relación a HSE sea un factor primordial para cada una de nuestras empresas y organizaciones, cada vez con más liderazgo. Para cumplir todos los requerimientos de la gestión de riesgos, nosotros a nivel interno en RANSA manejamos pues una metodología que pues, la llamamos IPERT, que es identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Esta metodología, pues en el último año, a partir de julio del 2019 y lo que llevamos del 2020, se ha establecido e implementado a través de la herramienta y plataforma ISO-Tools. Obviamente, pues como las normas, la ISO 31000, la GPC 45, pues indica que debemos establecer una probabilidad, y de pronto quede innovador o que nuevo, no sé si de pronto otras compañías lo apliquen, es que hemos hecho como RANSA implementando nuevo, es que solamente no medimos la probabilidad por el nivel de frecuencia con la que se realice la actividad o el nivel de frecuencia al que esté expuesto en el riesgo, sino que también hemos sumado dos variables, y es el grado de control o detección que tengo frente a este riesgo, ¿sí? Entonces,
y el nivel de capacitación que tiene mi personal sobre este riesgo, ¿sí? Y digamos que esto nos hace un poco más dinámica la matriz, hace que muchas veces la frecuencia, pues es una actividad diaria, yo realmente no puedo intervenir sobre la frecuencia para minimizar la probabilidad del riesgo, pero en relación a las otras dos variables yo sí puedo hacer intervenciones, ¿sí? Entonces, esto hace que la evaluación de riesgo sea cada vez más dinámica. Obviamente, como les decía, siendo una empresa que tenemos que manejar todo a nivel integral, en la evaluación de las consecuencias, nos tenemos que enfocar en las consecuencias de tipo humano, de tipo operacional, de tipo económico y de tipo imagen. Y cada una de estas con unos valores de unas tablas establecidas de calificación. Finalmente, haciendo el ejercicio de probabilidad por consecuencia, tenemos pues un nivel de riesgos, ¿sí? Estamos clasificados en 4 niveles de riesgos, en donde centramos nuestras actividades a corto plazo o inmediatas para intervenir riesgos, pues en los riesgos que nos salen como inadmisibles o como inaceptables, ¿sí? Y pues obviamente los riesgos aceptables o tolerables se intervienen a largo plazo o simplemente debemos garantizar que los controles establecidos sigan siendo eficientes. Como les decía, entonces en el tema de la probabilidad, ¿sí? Lo hicimos sencillo, 3 niveles de calificación, en donde pues el tema de la capacitación es garantizar, ¿sí? El nivel más bajo de riesgos cuando yo garantizo que el personal entrenado conoce el peligro y lo previene. El nivel medio sería cuando la persona conoce el peligro, está entrenado, pero no toma acciones, cuando se identifica que las personas no toman acciones sobre, sobre el control de riesgos. Y pues el nivel máximo de riesgo es cuando ni siquiera la persona tiene conocimiento del riesgo o conoce el peligro y pues por ende no puede tomar acciones, ¿sí? Entonces, obviamente pues seguimos con la exposición del riesgo, si es esporádico, si es eventual o si es algo permanente, y la eficiencia de los controles, pues sí, los controles existentes me permiten detectar el riesgo al inicio, en la etapa media o ya finalizando la actividad, ¿sí? Y en consecuencia, ya enfocándonos un poquito más en HSE, tenemos entonces si es ligeramente dañino, extremadamente dañino, pero desde dos puntos de vista, desde la seguridad y desde la salud de las personas. Entonces, como lo digo, no es muy diferente a la norma GPC 45 que de pronto podemos aplicar todos, pero pues involucramos esas variables de medir la interacción de las personas con la ejecución y los controles de la matriz, ¿sí? Inicialmente nosotros manejábamos, pues, hace 2 años, matrices en Excel, que eran bastante complicadas de manejar, pues obviamente por sedes, por tipo de norma, entonces una para ISO, una para BAS, otra para seguridad y salud en el trabajo y otra para ambiente, ¿sí? Obviamente utilizábamos pues la evaluación de riesgos desde el proceso o ambiente de trabajo, el puesto de trabajo, la actividad, el tipo de actividad, el peligro, qué nos afectaba, cuál era el riesgo probable y cuál era la consecuencia, ¿sí? Y obviamente eso lo evaluábamos y finalmente teníamos el criterio de significancia y nos daba alguno de estos 4 niveles, ¿sí? Con ese criterio de significancia establecíamos los controles, ¿sí? Como los pide la norma, entonces controles de ingeniería, control administrativo o controles de intervención en el individuo con EPP, ¿sí? Y proponíamos unos controles adicionales, ¿sí? Para eliminar o sustituir o implementar el control en la ingeniería o el control administrativo o el control individual, ¿sí? Y también establecíamos unos responsables de este cumplimiento y de este control, ¿sí? Para finalmente, pues anualmente, hacer una reevaluación. Pero entonces, este tema de manejar, pues lo vemos acá, se volvía en una matriz súper larga, súper extensa de Excel que tratar de integrarla, ¿sí? A nivel nacional, en el caso de Colombia, y después a nivel Latinoamérica, pues se hacía un poco engorroso. Eh, y sobre todo, después de hacer ese diagnóstico y de tener las matrices acorde al contexto actual, actualizar toda la información documental, las metodologías, las normativas, hacer la intervención con los trabajadores para evaluar los riesgos, para involucrar al personal y que los conocieran, hacer después la revisión para priorizar asignación de recursos tanto económicos como de personal o técnicos, y después hacer el seguimiento de todas estas acciones, pues obviamente se volvía en un trabajo muy operativo, muy extenso,
Y pues ahí es donde decidimos hacer la intervención con ISOTools, ¿sí? ISOTools, la automatización a través de ISOTools que nos permitió manejar diferentes variables de probabilidad, donde fuera práctico el escenario para que cada persona ingresara e identificara los niveles. Entonces no tuviera, por ejemplo, en el caso de Excel, estar cambiando la hoja o ir al procedimiento y leer, venga, ¿qué califico yo como esporádico? ¿Qué califico yo como fácil? ¿Qué califico como personal entrenado capacitado? ¿Qué número coloco acá? Sino que la herramienta ISOTools permite que a través de la lectura o una lista desplegable la persona pueda seleccionar cada una de estas herramientas y evaluar la probabilidad y asimismo después la gravedad del impacto. Entonces, de la gravedad del impacto tenemos entonces si afecta una sede, ¿sí? Qué volumen de personas se ve afectado, por ejemplo, en el tema económico, los rangos, ¿sí? De inversiones financieras que se llegan a tener en caso del impacto como tal del riesgo. Y pues digamos que tener esto visualmente ya en una sola matriz, en una herramienta donde tú puedas entrar y identificar ese criterio a qué corresponde, pues digamos que nos permitió hacer la evaluación de las matrices un poco más ágil. También nos ayudó a robustecer el tema de la valoración de los controles, ¿sí? Entonces, no solamente si el control se cumplió o no se cumplió, ¿sí? Sino que sí nos permitió desplegar que esa evaluación de controles fuera también con unas variables. Entonces, la frecuencia del control, la naturaleza del control, si era manual, si era automático, si el control está documentado en algún procedimiento, ¿sí? Si finalmente con ese control yo que busco afectar la probabilidad o la consecuencia o el impacto y pues obviamente indicar, ¿sí? Si el riesgo se ha materializado o no. Y acorde a esto pues dar una calificación y una condición de valorización de condición del actividad y del control que se está haciendo. Entonces, hoy nos indica si el control es de efectividad baja, media, alta, y la solidez de ese control entonces nos va a permitir saber si el riesgo aumentó o disminuyó. Y todo esto pues de una manera pues muy interactiva. Entonces, a través de la plataforma, todas las sedes, todas las regionales pueden entrar a hacer la valoración por proceso, ¿sí? Involucrar al personal. Y finalmente, pues a nivel directivo para tomar decisiones, pues tenemos los mapas de calor ya generados automáticamente donde nos dicen en qué proceso, en qué operaciones, en qué sedes tenemos riesgos críticos, desastrosos, catastróficos, qué intervenciones hay que hacer, entonces qué cantidad de riesgos tenemos, entonces estos mapas de calores son muy visuales y adicional que podemos hacer comparativos entre las diferentes matrices de riesgos. Por eso decía, en sistemas integrados donde tenemos BASC, todo el tema de comercio seguro, ISO, donde en ISO integramos calidad, ambiente, seguridad y salud del trabajo, nos permite entonces ver cómo es el comportamiento de estas variables, en qué niveles de riesgos estábamos antes, después, entonces el riesgo inicial y después ver el riesgo residual y ver si con la aplicación de los controles realmente estamos logrando una mejora en el proceso. ¿Sí? Entonces, tener esto de manera automática y poderlo filtrar por cada una de las sedes o de los procesos, pues ha sido una herramienta que nos ha ayudado a implementar entonces otras actividades. En temas ambientales, ¿sí? La matriz nos ha permitido integrar más variables de calificación, en donde pues ya podemos tomar el tema de la probabilidad, la duración del impacto, del alcance, si es recuperable o no ese impacto y si estamos afectando algún requisito legal. Y ir sumando variables cuantitativas para calificar el nivel del impacto y el aspecto ambiental. ¿Sí? Igualmente, pues la matriz de impactos y aspectos ambientales toma probabilidad, severidad, más o menos con la misma línea con la que veníamos calificando los temas de gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Igual lo teníamos en una matriz totalmente en Excel y con la automatización en ISOTools, pues finalmente desglosamos cada uno de estos variables de calificación que son muy fáciles de entender por las personas que ingresan a la plataforma y, como les digo, no tienen que utilizar más documentos, procedimientos o anexos, pues para ir a entender qué califico acá, sino que ya la herramienta los va llevando paso a paso y finalmente tener la calificación del riesgo, ¿sí?
tener esta calificación del riesgo más automatizada que nos permite pues que esa pregunta que nos hacíamos antes de cada cuánto tengo que actualizar mis matrices y digamos que se dejaba que esto fuera una actividad anual, pero cuando hacíamos la evaluación decíamos, pero no es un tema anual, ¿sí? Mi matriz de riesgos, mi matriz de impactos, efectos ambientales debe cambiar cada vez que hay algún cambio en la organización, perdón la redundancia, en las instalaciones, en los equipos que uso, en los materiales que me ingresan al proceso, si hay un cambio tecnológico, si hay nuevos proyectos. A nosotros nos ha pasado, sale de la noche a la mañana una sede nueva, un cliente nuevo, un tipo de producto nuevo que nos toca movilizar o almacenar. Entonces, esto implica pues hacer toda la evaluación de manera muy ágil y oportuna. Y en el tema de accidentalidad, pues finalmente todos sabemos que si hay un accidente o un incidente, pues debemos también hacer nuevamente la evaluación de estos riesgos. Entonces, esto tiene que ser dinámico, entonces ya no tiene que ser algo que sea una tarea anual, ¿sí? Sino que tiene que ser muy dinámica y eso es lo que nos ha permitido la plataforma, ¿sí? Cambios en la legislación, normativas. ¿Sí? Entonces, también a través de la gestión de matrices con la herramienta de ISOTools hemos podido involucrar al personal, no solo desde el módulo de gestión del riesgo, sino con otros módulos como el de encuestas, el de formatos, y donde hemos llegado a estructurar formularios en los cuales son muy dinámicos y a través del celular las personas pueden contestar. Entonces, con esto tenemos ya la evidencia de que las personas identifican qué tipos de riesgos, si las intervenciones de los riesgos han sido adecuadas, y con eso tenemos de primera mano la percepción del riesgo de las personas que están a nivel operativo. Entonces, esto ha sido otra de las ventajas. Eh, entonces, en el proceso, y el último proceso que hicimos de actualización de matrices en una sola sede, pues tenemos 137 personas entrevistadas, donde nos indican cuáles son administrativas, cuáles operativas, de qué sede son, ¿sí? De qué regional son, y finalmente, pues, cuál es el porcentaje de avance de cobertura que tenemos frente a la identificación de estos peligros y de estos riesgos, ¿sí? También en el reporte de condiciones peligrosas sacamos un programa que se llama RCP, que revive la seguridad, reporta condiciones peligrosas. Entonces a través de la herramienta de formularios logramos parametrizar como unos checklists y unas encuestas que están disponibles para que en el momento en que algún trabajador perciba o identifique un acto, una condición insegura, ¿sí? O una condición estándar, la pueda reportar. Y pues de manera gráfica pues también hemos podido colocar información de capacitaciones, sensibilizaciones, y pues ellos nos van haciendo la retroalimentación. Entonces digamos que en estos temas emplear la herramienta de YouTube pues nos ha agilizado de verdad, y nos ha permitido tener mayor cobertura a nivel del personal, no solo nacional, sino que también en Latinoamérica. Y pues digamos que esto era como a grandes rasgos la experiencia que queríamos compartir con ustedes de lo que ha sido pasar de la manualidad, ¿sí? Pues a tecnificar nuestro proceso de gestión de riesgos. Entonces, muchas gracias a todos.